vamos a dar inicio, hermanos, al estudio o al mensaje de esta tarde. Y antes de eso vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a pedir a nuestro hermano Ríos si por favor nos la dirige. Después nuestro hermano Sotero le vamos a pedir un canto, nuestro hermano Pedro otro canto y nuestro hermano José nos ayuda con otro canto, por favor, hermano. Y así vamos a dar inicio. Posteriormente pasaré y traeré el mensaje de esta tarde. Que Dios les bendiga. Amén. Señor Dios nuestro, aquí estamos nuevamente, Señor, con el único propósito de siempre, de alabar y bendecir tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, porque sigamos adelante. Te pedimos bendigas esto que se va a iniciar en este momento, Señor Santo. Ya vamos a dar principio y esperamos tu Santo Espíritu para que dirija todo lo que se va a hacer aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ay. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener el himno 229. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, que triste sufrimiento habrá. Si algún perdido allá lo verás con desdén, tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de solos. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Hablemos por Jesús y digamos de su luz, digamos al perdido ven. Y así en la eternidad ninguno nos dirá, tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de solos. Tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Palabras de amor guiará un perdido a él, al lado del Señor Jesús. Habrá siempre aquí y nadie te dirá, tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de él.
vamos a buscar 48 años. Sigue cantando nuestro Dios. Jesús es mi rey soberano. Ya saben que yo siempre les pido ayuda porque estoy medio alrededor lo que traigo adentro. Tengo calor, tengo frío y siempre me pongo rojo. Cuando entro de la puerta para acá, luego me desconoce el lado. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Jesús, Jesús es mi rey soberano, Mi gozo es cantar su luz, es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Número 233. Existe un lugar en el cielo, un lugar para ti, para todos aquellos que obedezcan el Evangelio y quieran estar allá. No tenemos una idea cómo será el cielo, ¿verdad? Pero si de aquí lo vemos bonito, imagínense ya estando más allá, ¿verdad? Qué hermoso. Vamos a cantar. Ya esto se me olvidó. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser. Hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida y hermana, y los salvos podremos beber, qué gran regocijo tendremos, qué hermoso el cielo ha de ser, qué hermoso el cielo ha de ser.
ser. Vamos ahora a entrar, hermanos, al mensaje de esta tarde y vamos a continuar nuestro tema que empezamos a ver la semana pasada concerniente a dame este monte. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, hermanos, hay unos caracteres, hay unas personas que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Y esta historia que estamos hablando, viendo, se trata de aquellos espías que tuvieron temor, miedo por causa de aquellas personas que habían visto que eran más grandes, que eran más fuertes, ¿verdad? Y que aparte que eran muchos contra ellos y gigantes, ¿verdad? Pero vemos que había dos personajes ahí, hermanos, que ellos mantuvieron su postura ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Con fe. Con fe. Se mantuvieron, hermanos, firmes. Mientras los otros decían, no vamos a poder, estas otras dos personas decían, sí vamos a poder. Nos lo vamos a comer como pan molido. Nos lo vamos a comer como pan molido, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Este pueblo, hermanos, dice, en otras palabras, dicen, ya la tenemos hecha. La tenemos ganada. La actitud positiva. ¿Por qué? Porque estas dos personas, hermanos, tenían una mente positiva, como nos está diciendo nuestra hermana Pili, pero aquellos otros espías, hermanos, tenían una mente negativa, ¿sí? Diciendo, no vamos a poder, ¿verdad? Y nos está diciendo claramente, cuando todos nosotros, hermanos, miramos cosas que en ocasiones decimos, ¿sabes qué? No puedo. Yo creo que no voy a poder. Incluso el cristianismo, hermanos, hay mucha gente, muchas personas, muchos cristianos que inician su cristianismo ferviente, gozosos, ¿verdad? Pero después con el tiempo se están olvidando dónde habían puesto ellos su fe. Y empiezan a decir durante el camino, el transcurso o recorrido de ellos, dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo. Pero cuando decimos eso, estamos diciendo ¿a quién? A Dios. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo. ¿Y qué nos dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos lo dice. Josué mismo nos está diciendo al principio, cuando hubo el cambio a causa de la muerte de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Y nos dice que hubo ese cambio y le estaba diciendo ¿quién? Dios a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Dice, yo estaré todos los días de tu vida y nadie, ¿qué dice? Te hará daño. ¿Por qué? Con mi siervo Moisés. Como estuve con mi siervo Moisés, así también estaré contigo. Es promesa de Dios, hermano. Y es promesa para usted y para mí también, ¿sí? Si se fijan, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y nos estaba dando la gran comisión a usted y a mí, ahí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, pero especialmente el versículo 20, ¿verdad? Donde nos está hablando nuestro Señor Jesucristo y le estaba diciendo al pueblo, a sus discípulos, ¿verdad? Y nos lo estaba dando a usted y a mí también. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, nuestro Dios estaba ¿con quién? Con Josué y con Caleb. ¿Ok? Dando una introducción, hermano, de lo que hemos visto para refrescar un poquito nuestra mente, ¿verdad? A ver si ya captamos más o menos para continuar al siguiente punto. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, hermana Pili? Sí, es que ellos confiaban en Dios y nosotros confiaban en sus propias fuerzas, porque dicen, no, hombre, miraba hasta el numeral y de todo, pues ellos creían físicamente que ellos iban a poder, pero nosotros eran espiritualmente. Sí, así es, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros, hermanos, que tenemos que hacernos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos confiando en nosotros mismos?
¿O estamos confiando en nuestro espíritu? Porque recuerda la semana pasada dije, ¿qué tipo de espíritu tenemos cada uno de nosotros? ¿Espíritu positivo o espíritu negativo? Como los otros espías, ¿verdad? Y si nos ponemos a reflexionar, a meditar un poco en ello, usted se va a dar cuenta claramente qué tipo de espíritu tiene usted. ¿Me explico? Sí. Ahora, vayamos a Josué capítulo 14, donde hemos iniciado nuestro tema, hermanos, y el versículo 12. Josué capítulo 14 y versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios así: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos viendo? Dame este monte. La segunda parte, hermanos, el segundo punto que quiero ver con ustedes en esta noche, en esta tarde, es que Caleb sabía que valía la pena pelear por aquel monte. Claramente sabía Caleb, hermanos, que valía la pena, ¿verdad? Cuando algo vale la pena, hermanos, ¿acaso usted no lucharía por ello? ¿Sí o no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando una casa, una mansión, hermanos, imagínense que le guste a usted. ¿Acaso no lucharía por poder alcanzar aquella bendición de Dios? ¿Sí? Era lo mismo que estaba pasando en estos momentos, en este instante, con Caleb. Su mente, hermanos, era una mente positiva, que sabía claramente que valía la pena el intentar, el luchar, el pelear por aquello prometido. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones, hermanos, vemos muchos como aquellos otros espías que tenían un espíritu ¿cómo? Temeroso. Sí, de miedo. De miedo. Cobardes, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidados a nosotros a no caer en ese mismo punto. La pregunta que quiero hacer: ¿valdrá la pena, hermanos, pelear la vida cristiana? Amén. Sí vale la pena. Vale mucho, hermanos, pelear por la vida cristiana. Pero como dijimos al principio, hay muchos hermanos que en el transcurso de la vida cristiana deciden mejor apartarse, deciden mejor irse, como dice un hermano, al mundial. ¿Y qué quiero dar a entender como el mundial? Que quieren ir al mundo, a lo que el mundo está haciendo y deshaciendo. Según ellos les está ofreciendo. Lo que les está ofreciendo, hermanos, pero todo aquello solamente es temporal. Y aquella gente, ¿cómo lucha, cómo pelea por poder obtener aquellas cosas? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Y por qué el cristiano no podemos hacer lo mismo con nuestra vida cristiana? Pablo nos lo dijo claramente: esfuérzate y sé valiente. ¿O no? Sí. Hermano Pino. Yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, una vez fuimos a un concierto y había unas chavalas que eran muy atrevidas y unas no les importó, donde las jalaban se subieron arriba, querían estar con el artista y las esposaron, las bajaron de ahí porque pues eran muy atrevidas. Digo, no les importó llegar hasta la cárcel por cosas del mundo, cosas que... Y nosotros, cuando andamos así, deberíamos andar como los espías, pero tocando puertas y hablando de las cosas de Dios, y con valentía y con honor, porque sabemos que tenemos un premio ahí arriba en los cielos. Así es, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Debemos tomar la misma actitud que Caleb o no? Deberíamos. ¿Deberíamos tener la misma actitud positiva que Josué también o no? Porque ellos están diciendo, vale la pena pelear.
vale la pena luchar por ello. ¿Verdad, hermano José? Claro que vale la pena, hermano. Yo acabo de vivir una experiencia, un primo hermano muy, muy trabajador, muy luchador, se esforzó por hacer mucho y construyó bastante. 58 años son poquitos, ¿verdad? Para alguien no es mucho. Y le pegó un derrame y ya no reaccionó. Yo estuve en el funeral y miré su casa. Me quedé pensando, mi primo se trabajó mucho, se esforzó para vivir como quería vivir, se preparó para vivir en la tierra, pero no se preparó para vivir en el cielo. Y eso es lo que nosotros sabemos. A veces tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y qué bueno cuando alguien nos escucha, ¿verdad? Pues es bueno aprovecharla, pero cuando alguien no nos da la oportunidad, no, ¿verdad? Y creo que es triste. Sí, vale la pena. Así es, hermano. Y me acuerdo, hermano, gracias por traer esto a la clase. Nos recuerda también, hermanos, aquel rico, ¿sí? Que tenía muchas posesiones, mucho, ¿y qué hizo? Hasta construyó graneros. Construyó más grandes sus graneros y puso todo ahí. Pero se olvidó de lo principal, ¿sí? Ahora le dice, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a gozar, voy a disfrutar, a esto, lo otro. Cuando de repente dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? La otra historia que me recuerda, hermanos, es el joven rico también. Por tener muchas posesiones, tener muchas riquezas, con material, perdió la oportunidad de qué. ¿Recuerdan la historia? Sí. Perdió la oportunidad. Por eso después cuando dijo nuestro Señor, es más fácil que un camello no dijo que no podía, nomás dijo que no era fácil. Era más fácil para otro. Es que la riqueza del dinero es una cosa, pues yo creo que en la actualidad, antes se creía que la mujer era la que ganaba más que todo. ¿Verdad? No, ya entre más, la mujer ha ido quedando atrás ahora el dinero en la mente de la mayor parte de la gente que vive. Así es. Inclusive por eso hay tantos solteros, porque ya no quieren nada con las mujeres, por perseguirme. Sí, pero hay tantas mujeres. No están los títulos. Creo que el dinero no es malo, ¿verdad? Y el ser rico tampoco, ¿verdad? El problema es cuando el dinero y los bienes te apartan de Dios. Ahí sí. Exacto. Así es. Pues es que la mayoría del tiempo siempre nos va a apartar porque no puede tener algo y descuidarlo. O sea, va a absorbernos completamente una cosa o otra. Sí. Vayamos al libro de Números, hermanos, capítulo 14, versículo 7 y versículo 8. El libro de Números, capítulo 14, versículo 7 y versículo 8. Fíjense lo que dice ahí. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera y buena. ¿Sí? Verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Cómo es la tierra? ¿Qué dice ahí? Tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de aquí, hermanos? Dice, la tierra porque pasamos es buena tierra. Pero, dice el versículo 8, si Jehová se agradare. ¿Cómo debemos nosotros andar, hermanos, para que pueda el Señor agradarse de nosotros?
su ley, en su mandamiento. ¿Sí? Obedeciendo su mandamiento. Si nosotros queremos algo y queremos que Dios nos lo bendiga eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. ¿Sí? Porque dice, si Jehová se agradare, si le complaciera a Jehová, entonces dice, Él nos la va a dar. Y podemos ver, hermanos, entonces, cuando nos habla de esto, póngase a usted mismo, aplíqueselo a usted mismo, y mire tanta bendición que Dios tiene o que Dios le ha dado a usted. ¿Y por qué Dios le ha dado tanta bendición? Porque nos ama. Porque nos ama. ¿Por qué más, hermano? Es misericordioso. Es misericordioso, pero no se ha agradado de usted también para dárselo. Porque aquí está diciendo, si el Señor, si Jehová se agradara de nosotros, nos la dará. Y si el Señor se agrada de nosotros, hermanos, ¿acaso no también nos dará sus bendiciones? Yo digo que sí, porque no me acuerdo dónde dice, pero en los libros poéticos dice que se me está yendo. Dice que si te esfuerzas, hermano, es tu esfuerzo, si no están tus pensamientos y tus planes que ten primero Dios. Entonces de nada sirve que te doble esfuerces si no haces la voluntad de Dios primero. En vano trabajo. Sí, porque cuando anduvo nuestro Señor Jesucristo, yo creo que nos acordamos allí en los pasajes donde dice, cuando discutió con los fariseos, tocante al mandamiento, ¿verdad? De amar a Dios primero. Y entonces ellos lo habían cambiado por los padres, ¿verdad? Digo, entonces ustedes están haciendo mandamientos de hombre, porque han dejado los mandamientos de Dios, ya están haciendo mandamientos de hombre, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra más. Sí, y sí, todo eso dice ya en estos pasajes. Me honra siguiendo con mandamientos doctrinas de hombres y viviendo bajo las tradiciones de este mundo. Así es, hermano. Exacto. ¿Verdad? Y fíjense, hermano, si algo es bueno, si algo es deseable, va a costar, ¿o no? Va a costar. Por eso debemos, ¿qué? Esforzarnos. Debemos sacrificarnos. Debemos luchar por o para lograrlo. ¿Sí? Ejemplos. ¿Valdrá la pena, hermano? ¿Será bueno, deseable la salvación de nuestra alma? Claro, pero ¿Sí o no? Yo creo que es lo único que va. Porque aquí, al fin que nos vamos a morir de todas maneras, entonces yo creo que conviene mucho meditar día con día y pedirle a Dios, porque solos no podemos, ¿no? Exacto. Hay muchos diablos, ya mencionamos, empezando cuando al Señor Jesucristo le dijeron en esa ocasión que tenía espíritu de Beelzebú. Es otro nombre de otro Satanás, ¿verdad? Exacto. Así como le dijeron la serpiente grande y el diablo y los que le echaron para el abismo. Entonces, tenemos que tener mucha lucha por ese lado porque Él está sobre toda la gente para convencerla, para que la gente haga lo más fácil que es las cosas del mundo. Eso es lo más fácil. Exacto, hermanos. Entonces, sí vale la pena luchar y esforzarnos por nuestra salvación. Ahora, hermano, la segunda cosa, ¿será bueno, deseable esforzarnos, sacrificarnos, luchar para poder alcanzar la vida eterna? Bueno, Es lo único. es lo único, hermanos. esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8 y versículo 10, todo eso nos está hablando de esforzarnos. Ahora, de la vida eterna, vayamos al libro de Proverbios, hermano, capítulo 8, versículo 35. Fíjense lo que dice Salomón claramente sobre ello. Proverbios capítulo 8 y versículo 35. ¿Qué dice ahí? Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Cuando lo habla, hermanos, aquí Salomón, porque el que me halle, ¿a quién vamos a buscar? Al Señor, a Jehová, nuestro Dios. Y dice claramente que aquel que lo encuentra hallará vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. Pero siempre y cuando nosotros lo busquemos. Dice 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así es, hermano. Entonces, Salomón nos da la opción. Búscame y vas a hallar vida. Pero dice aquellos, mas el que peca contra mí, ama la muerte. Ama la muerte. La pregunta es, hermanos, bien simple y sencilla. ¿Ama la vida o ama el pecado? Pecado. Porque el pecado lo llevará a la muerte. Ama la vida y lo llevará a vida eterna. Pero buscando al Señor. Fíjense lo que dice primera carta a Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa. ¿Eso es verdad o no? Sí, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje, hermano, lo acabamos de ver hace poco. ¿Sí? Dice claramente Juan, todo aquello que podemos ver, que queremos desear, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos hace referencia Juan aquí? La vida eterna. La vida eterna. Si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que permanecer en su camino. Primera carta a Juan, capítulo 5 y versículo 11. Otro pasaje más, hermanos, que nos habla concerniente a eso de la vida eterna. Dice, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Fíjense lo que dice ahí claramente. ¿Se fijan? Que nos ha dado ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. ¿En quién? En su Hijo. En su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nos puedan preguntar a nosotros, o podemos ver claramente, ¿valdrá la pena, hermanos, esforzarnos, lucharnos y pelear para obtener la vida eterna? ¿No? Pero está hablando de pelear a veces hasta con nosotros mismos, porque nuestra carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu dice no. Esa es una de las cosas que me gustaron, la opinión de nuestra hermana Pili. Tengo que pelear con nosotros mismos. Exacto. Por eso Pablo dijo, hay que poner el cuerpo en sacrificio vivo. Y ese es uno de los sacrificios. Es como cuando uno se enoja, hermano. Cuando uno dice, es que yo soy así. No, ya no somos. Es que te estás metiendo por uno de la fuente. No, ya pertenezco a Cristo. Hay que ser como Él. Así es. El mismo el apóstol Pablo dice, no tienen lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades principales de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante nos lo dice. Ahora, la tercera cosa, hermano, valdrá la pena y costará esforzarnos mucho y luchar por ellos para terminar la carrera espiritual. ¿Valdrá la pena o no? ¿Sí o no vale la pena? Amén, amén. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 8 y 9 nos lo dice claramente. Porque las cosas del mundo las pintan bien bonitas. Nosotros entré al Family Dollar que está para la orilla y estaban tocando la pollera colorada. Y mira, tiene el corazón como que se alegra. No, pero se acuerda uno de cuando. ¿Se acuerda uno de gente que más gusta ahora aquí o no? Yo estoy con compañeros, hermano, que
daba terror que en los días de pago en el estado de Ohio, se llamaba Don Expedito, si vive Dios lo va a guardar, era papá de otro hijo y tío de otro muchacho. Llegaron mosquitamuertas, no hablaban, no, es muy serio. Pero a la tercera raya, al tercer pago que les dieron, compraron las primeras cheves y cuidado con la pollera colorada, que agarraron así, el señor adelante y el hijo agarró la cintura y el primo agarró la cintura con la famosa. Y cuando ya esa piececita que le hace la pollería colorada, no hombre. Y ese día que entré y dije, mira la pieza de Don Expedito, que se volvía loco con la pollera colorada. Porque las cosas las pone el mundo así. Por eso hay que tener cuidado. Te entiendes también con la música del mundo, cómo estamos oyendo, o si conviene oírla o no conviene oírla. Exactamente. Así es, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya vimos que vale la pena esforzarnos y luchar por estas cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando rehusamos trabajar? Cuando rehusamos esforzarnos, cuando rehusamos nosotros a luchar y a sacrificar. ¿Qué significa entonces en verdad? Siervos perezosos. Siervos perezosos. ¿Qué más significará? Estamos negando. Estamos negando nuestra fe. Porque la fe se debe demostrar. No es que usted me haga preguntas que de si yo tengo fe, es que yo le tengo que mostrar mi fe. Porque si yo le voy a decir que sí, pero usted me tiene que mirar que yo tengo fe. Incluso la misma palabra de Dios dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Así de simple. Cuando nosotros, hermanos, decimos o hacemos a rehusar hacer estas cosas, ¿saben qué estamos diciendo? En otras palabras, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena, hermanos, la salvación. Estamos diciendo, hermanos, no vale la pena la iglesia. Y estamos diciendo, hermanos, no vale la pena llegar al cielo. En el 1, en el 2 y en el 3 es el esfuerzo. Esfuérzate. Pero cuando lo estamos rehusándonos, hermanos, a hacer esto, estamos diciendo no vale la pena. Entonces, cuando hicimos esto, estamos diciendo no valió la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Francamente y sinceramente, hermano, cuando debemos decir que valió la pena aquel sacrificio. Porque si no fuera aquel sacrificio, hermanos, entonces, ¿dónde estuviéramos nosotros? Anduviéramos iguales como anda el mundo, gozando, disfrutando, ni que nos diga nada, pero valió la pena que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo a morir por usted y por mí. ¿Sí? Se dice la palabra de Dios que de los valientes es el reino de los cielos. Y todos ustedes, como yo, somos de los valientes. ¿Qué nos corresponde hacer? Lo que dijimos anteriormente. Seguir luchando. Seguir esforzándonos. Seguir peleando. Para poder decir, Señor, aquí estoy. Y en aquel día el Señor te pueda decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo le gustaría que se escucharan esas palabras para usted en aquel día? Que le dijera, venga, entre en este gozo. Yo quiero que en aquel día mi Señor me diga, bueno. Los pasajes que dejó nuestro Señor Jesucristo, aparentemente, si los lee uno de seguido, no suena. Pero si se detiene uno, lo medita. Cuando está hablando de perdón es una cosa que para el ser humano es muy difícil. Y entonces nosotros como cristianos tenemos que ir analizando. Si primero no podemos porque tengamos a alguien porque hay gente que se aborrece completamente. Tanto que se aborrece que si ve a la persona que aborrece ni siquiera come. Yo he conocido personas así. También bien que estaba, ya pasó ya está grande, se me quitó. Porque es difícil eso. Pero hay que pedirle a Dios que nos
nos vaya haciendo mansitos como él, el ejemplo nos pone. Dice que a veces le escupía, lo cacheteaban y todo. Podía ver, como le dijo a Pedro, puedo hablarle a mi Dios que me mande ángeles y me defiendan, pero no era el... Hizo que me acordara de mi papá. Mi papá era bien enojón cuando era joven, era bien peleonero. Y ahora que ya está un anciano, me dice, me acuerdo cuando fulano me caía tan mal, hija. Casi quería que me contestara para darle en la torre. Y luego dice, y el día que se sentó, hija, le dolió hasta el... Y luego le digo, que dice que no es malo. Porque era su enemigo. Le echaba pleito, le decía grosería a mi papá. Cuando iba por las vacas, cuando venía, o sea, todo le molestaba, que porque la vaca se cagó cuando pasó por su parcela y cosas así. Y le digo a mi papá, bueno, ¿y qué sintió cuando se murió el señor? Y pues sentí feo, porque en vez de haber tenido una buena amistad con él, o sea que siempre lo que dice Dios en su palabra, que tenemos que mirar, que tratemos como amarlo como a él. Pues así debe de ser, como que allá hasta que ya se murió. Es lo que yo le dije a mi papá. Son pasajes que no suenan fuertes, pero los analizamos son fuertes. Sí, amarlos como a nosotros mismos. Y dice la Biblia que nadie jamás aborreció su cuerpo, dándonos a entender que si queremos el cuerpo lo vamos a alimentar de cosas buenas. Tenemos que amar al enemigo. Pero cuando está vivo, ya cuando está muerto, ¿ya para qué? Cuando está muerto se la pasa uno ahí. Dijo, sí, cuando tenemos vida, ¿no? Dijo el padrecito, que estaban buscando el funeral del tío y iban pasando por ahí, estaban diciendo que fue muy bueno y no sé qué tanto. Dijo, caray, me equivoqué del funeral. ¿Verdad? Y hermanos, es curioso, ¿verdad? Cuando pasa esas cosas. ¿Por qué no decirlo en vida cuando está todavía vivo a la persona? ¿Por qué decirlo ya cuando ha partido? Entonces, para nosotros ahora, ahora para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Despojarnos con la ayuda de Dios. Despojarnos. Con la ayuda de Él, porque solos erramos y decimos que nosotros no. Porque el yo lo tenemos tan grabado, Sí. el yo lo tenemos muy grabado, y no. En la vida cristiana debemos de quitarnos todo eso del yo. Porque nosotros, todo se mueve a base de Dios. Todo se mueve a base de Dios. Así es. Y tenemos que irnos despojando de todas esas cosas. Ir entrando en lo mejor. Y pedir a Dios que, pues, si nos tiene una vida corta, porque es grande, Él sabe, porque nos vaya dominando más rápido. ¿Verdad? Si nos da vida larga, pues, que se tarde. Quiero hacer otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos Caleb y Josué hay aquí en esta noche? ¿Cuántos Josué o Caleb habremos en esta noche? ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con Caleb y Josué? Yo quiero ser como uno de ellos. Pues es que uno quiere, pero la cosa es que sí es. Es la prueba de dónde Se está. tiene que tener mucho valor y no temor, y de eso tenemos de los dos. Me sentí como Pedro. Entonces, hermanos, les animo, les invito, en el amor del Señor, cambiemos nuestra forma de ser, cambiemos todo nuestro negativo, cosas negativas, y cambiémonos por cosas positivas para poder identificarnos como Caleb y Josué, y no ser como aquellos espías que más adelante vamos a seguir hablando de ello. No ser como los otros espías que tuvieron miedo, que tuvieron temor, porque vieron a aquella gente grandota, gigantesca, y que eran más ellos y que estaban más fuertes. Pero cuando nosotros estamos con Dios, y si le pedimos la ayuda a Dios a nosotros, que entre en nosotros su ayuda, podemos decir que somos más que ellos.
una de las historias más hermosas que a mí me ha impactado mucho en la Biblia es la historia de aquel siervo que le pidió, que era Eliseo, si no me equivoco, que abriera los ojos de su siervo para que viera claramente que no estaban solos, que vieran claramente, hermanos, que eran más los que estaban con ellos que aquellos que venían por ellos. Entonces, reflexionemos, meditemos en ello y empecemos a construir y no destruir, de que somos hijos de Dios y que seamos como Caleb y Josué, que se esforzaron siempre para poder alcanzar las cosas de Dios. Y así Dios nos seguirá bendiciendo. Pero si nosotros rehusamos hacer todas estas cosas, entonces estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No vale la pena. ¿Qué prefiere decir? ¿Qué prefiere usted? ¿Algo que valga la pena o algo que no valga la pena? Seguir macheteándonos. Pedir ayuda a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Estar siempre juntos, Unidos. hermanos, unidos para que Dios esté La con unidad. nosotros siempre. Rendirnos a Cristo. Rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque yo creo que casi la mayoría del ser humano nacemos con el carácter, unos más fuertes que otros, pero aún los menos fuertes de carácter, de repente se sorprende a uno el carácter y pasa aceite, pero así. Y cosas que ni quieren son para que le llene de ira, sin embargo le llena. Ahora los que de veras son corajudos, pues se imagina más fácil para eso. Porque habemos unos más pacientes que otros. Ya he dicho aquí en la iglesia que a mí, así como soy mansito de carácter, pero que me digan, pobre Pedro, hay cuenta que me mientan. Nomás por esas dos palabras. A mí me ofende mucho. ¿Por qué? Solamente Dios me va a decir, un día vale más que te quites eso. Y yo le pido día con día que me quite eso. Porque no parecen esas palabras, pero a mí me ofenden. Me pueden mentar madre y decirme, pero no me ofende nada. Porque yo, pobre Pedro, eso me ofende, no sé por qué. Y si le dicen rico, No, menos. No. ¿Dudas o con más comentarios, hermanos, sobre este segundo punto? Si no hay más, entonces vamos a dejar nuestro tema. Ya llevamos 2 puntos hasta ahorita y los que nos faltan, hermanos. ¿Sí? Y vamos a tratar de aprender lo más que se pueda de estas historias. Pero lo más duro va a ser aplicarlas a nuestra vida. ¿Okay? Vamos a entonar un canto de invitación para animarles a que lo hagan, ¿verdad? Y mediten claramente. Y con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Otros tal vez te van a decir, no. Pero tú recuerda que tú eres un hijo de Dios. Y Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Los invito a que nos pongamos de pie los que podamos para entonar el canto de invitación. Le invitamos. $175. 175, hermano. 175. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre mi tu querer. Haz lo que quieras.
quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor. Del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Cuánto haces.